enseñanza que parte desde el texto. Y el título para este sermón esta mañana es Cuando conocer a Dios no es lo más importante. Cuando conocer a Dios no es lo más importante. Y le digo la premisa, hermanos, antes de leer el texto. Le digo la idea central de este pasaje en unas cuantas líneas. Cuando dejamos de conocer y buscar a Dios como nuestra prioridad, todo en nuestra vida comienza a derrumbarse. Nuestra fe se debilita, nuestras relaciones se dañan, los líderes pierden dirección y hasta las generaciones futuras sufren. Pero cuando ponemos a Dios de nuevo en el centro, Él restaura nuestra vida, renueva nuestras relaciones y nos llena de esperanza y propósito en Cristo. Amén. Síganme en la lectura, hermanos. Vamos a leer el versículo 1, estamos Oseas capítulo 4. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidios se sucede. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Padre, en tus manos ponemos, Señor, nuestros pensamientos. Ahora queremos dedicarlos a ti para que todo lo que perturbe nuestra vida, nos cautive nuestro pensamiento, sea tu palabra cautivando nuestra mente y que podamos, Señor, extraer, Señor, de este pasaje una gran lección que no simplemente sea un sermón más, una lección para mí como predicador, como el más torpe de todos, un aprendiz, pero también una lección también para todo el pueblo, para toda la iglesia local. Probablemente yo pueda hablarles al oído, pero estoy convencido, Señor, que tu palabra habla por sí sola y tú hablarás al corazón de cada mente que escuche este mensaje, tanto aquí como aquellos que lo escucharán en la grabación. Gracias te damos, exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, el libro de Oseas no fue escrito en un momento de crisis visible del pueblo de Israel. Fue escrito en un tiempo engañoso de bienestar. Israel, el reino del norte, vivía una etapa de prosperidad económica bajo Jeroboam II. Había en ese momento para el pueblo de Israel estabilidad política, expansión territorial y abundancia material. A los ojos humanos, todo parecía funcionar, ir funcionando, pero a los ojos de Dios, el corazón del pueblo estaba tan completamente corrompido. Hermanos, este es un detalle fundamental porque Oseas no profetiza en medio del caos, sino en medio del autoengaño. El pueblo no sentía necesidad de arrepentimiento porque no percibía el peligro. Ya habían salido de la esclavitud, tenían libertad, estaban siendo prosperados. Y ese, hermanos, es uno de los contextos espirituales más peligrosos que puede existir. En medio de eso, hermanos, en este tiempo Dios levanta al profeta Oseas con un mensaje profundamente incómodo, porque no ataca primeramente los pecados visibles, sino porque va directamente al problema, al corazón del asunto, la relación entre el pueblo de Israel, la relación de los líderes de Israel hacia Dios se había roto. Antes de comenzar a señalar la idolatría, la injusticia, la inmoralidad,
Dios señala algo más profundo donde parte toda la raíz de todas las cosas. Usted, si me siguen el texto, se va a dar cuenta por sí mismo. ¿Cuál es el meollo del asunto, del problema de Israel? Dice el texto, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Hermanos, eso significa que todo lo demás es síntoma, no causa. El problema aquí está la clave, que el pueblo de Israel no tenía conocimiento. Sí lo tenía, pero lo vivía de forma religiosa. Había visto a Dios actuar de diferentes maneras, sacándolo de la esclavitud. Había visto a Dios llevándolos a la tierra prometida. Había visto a Dios de forma tan cercana, pero vivía religiosamente. ¿Por qué? Porque no había conocimiento de Dios en la tierra. Hermanos, en términos bíblicos, aquí la expresión conocimiento de Dios no es meramente un conocimiento cognitivo, es decir, intelectual. No es acumular datos teológicos, bíblicos, ni memorizar texto, ni siquiera defender la doctrina correcta. En la Escritura, conocer a Dios, hermanos, implica algo más profundo, y este pasaje no es una excepción. Primeramente, conocer a Dios significa una relación viva. Ellos habían perdido esa relación íntima con Dios. Vivían con Dios de forma religiosa, sabían la ley, conocían los mandamientos, estatutos, pero lo vivían en una relación muerta espiritualmente. Lo hacían por hacer, porque eran israelitas, porque era el pueblo del Dios de Israel, pero no tenían una relación viva. Nos apoyamos en Jeremías 9, 23 y 24 para contrastar esto. Había, hermanos, la idea aquí de conocimiento de Dios, que dice la palabra de Dios, es que la obediencia práctica es conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios y vives una relación con Dios, te es fácil naturalmente obedecer a Dios. Ellos no estaban obedeciendo a Dios porque no conocían a Dios. Si tú no conoces a Dios, no puedes obedecer a Dios. Amén. Aquí, hermanos, también una tercera enseñanza acerca del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no solamente llega a la mente, no es cognitivo solamente, no es intelectual. El conocimiento de Dios transforma el corazón. Según de Corintios 3:18 lo afirma. Hermanos, el problema aquí de Israel es que Israel estaba siguiendo de forma religiosa a Dios. No había dejado de tener una relación con Dios, pero sí había tenido una tendencia a vivir una vida religiosa. Seguían hablando de Dios como muchos de nosotros, pero ya Dios no caminaba con ellos. Seguían ofreciendo sacrificios, pero hermanos, lo que no estaban ofreciendo era lo más importante de Dios. No estaban ofreciendo su corazón para el Señor. Recuerden que el problema a veces de nosotros es el corazón, que no lo rendimos al Señor. Y asimismo el pueblo de Israel no estaba rindiendo su corazón al Señor. Y hermanos, aquí vamos a hacer un puente para que pueda ver usted que la palabra de Dios escrita hace miles de años. Y usted puede decir, pastor, es que esta palabra es antigua. Para mí no es relevante. Aquí vamos a construir un puente en nuestro tiempo. Hermanos, el puente es muy sencillo. Nuestra generación no ha eliminado a Dios de su vida, no lo ha hecho, pero lo ha domesticado. No lo niega, pero lo ignora. No lo rechaza abiertamente, pero lo relega a vivir una vida religiosa. Vivimos, hermanos, en una generación muy bendecida. Vivimos una época saturada de predicaciones, redes sociales, en otros medios que podemos encontrar buenas fuentes para ampliar nuestro conocimiento de Dios y llegar a obedecer a Dios. Pero hermanos, vivimos una generación que no aprovechamos ese conocimiento de Dios que nos da. Hermanos, la palabra de Oseas atraviesa el siglo. ¿Sabe por qué? Porque el problema del pueblo de Israel es nuestro mismo problema. El problema del ser humano sigue siendo el mismo. Preferimos una religión que nos tranquilice antes que un Dios que nos gobierne. Y esto es clave, hermano, que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque en este pasaje, Oseas 4, no es un pasaje para incrédulos, era para el pueblo de Israel, y nosotros somos el pueblo de Israel en lo espiritual.
era para el pueblo de Dios. Nosotros somos ahora en Cristo el pueblo de Dios. Queremos conectar este pasaje también con el Evangelio. Hermanos, Oseas no estaba haciendo una denuncia simplemente a paganos. El Señor estaba haciendo una contienda contra los suyos. Estaba amonestando a los suyos, estaba llamando la atención, estaba diciendo, el problema de todo lo que ocurre en este pasaje, usted lo puede leer en los versículos 3 en adelante, el problema es que no hay conocimiento de Dios. Nadie quiere escuchar a Dios. Nadie quiere vivir una vida con Dios, una vida de Dios, una vida con relación con Dios. ¿Por qué? Porque la prosperidad, luego del cautiverio, os ha apartado del Señor. Hermanos, esto hace, hermano, que este texto para mí, y se lo digo de todo corazón, sea algo incómodo. Porque soy el primero que tengo que pasar el filtro en mi vida. Aunque es incómodo, hermano, para mí, usted créame que si para usted es incómodo ya, para mí es mucho más. Pero hermanos, no escogemos un texto por escoger. Es la palabra de Dios que habla por sí sola. Es un texto muy necesario, un pasaje muy importante. Es muy incómodo para usted, pero repito, es mucho más incómodo para mí. Hermanos, aquí para los que toman nota, vamos al primer encabezado. La raíz del problema lo vemos a partir de los versículos 1 al 3. Hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la raíz del problema? El raíz del problema era la ausencia del conocimiento de Dios. Miren lo que dice el texto. Oí palabra de Jehová. Salta un poco más. Porque no hay verdad. Tres cosas importantes. No hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. Hermanos, Dios directamente a través del profeta Oseas dirige una contienda, no una conversación amistosa. Está diciendo, mira, yo tengo queja de ustedes. El texto comienza diciendo, no, Oseas no habla en nombre de él. Él habla en nombre de Dios. Dice, Jehová tiene contienda. Hermanos, en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, la palabra contienda no significa pelea impulsiva o pecaminosa, sino un proceso judicial de demanda justa. Aquí, hermanos, la expresión en hebreo es rip, que significa pleito, litigio, acusación legal. Dios está iniciando, hermano, una contienda porque Él está actuando como juez. Él es el verdadero juez, no el profeta. Está actuando como juez frente al pecado, la injusticia y la infidelidad del pueblo. Es decir, Dios está iniciando, hermanos, en términos prácticos, en una acusación legal contra su pueblo, su propio pueblo, que Él escogió, que Él separó como pueblo especial. Él mismo estaba iniciando una acusación contra ellos. Dios se está presentando aquí como el fiscal y juez. ¿Por qué? Porque la relación del pacto entre Dios e Israel había sido violada. Hermanos, es muy interesante porque el pasaje comienza no hablando de pecados externos. Luego sí lo menciona, porque la falta de conocimiento tiene unas consecuencias. Él comienza hablando del primer problema. Había una relación rota, vacía entre Dios e Israel. Dios está llamando la atención en ese vacío relacional. Seguían siendo su pueblo, sí, pero no seguían hablando y siendo dirigidos por Él. Hermanos, esto nos enseña que para Dios el mayor pecado no es lo que hacemos mal. El mayor pecado que puede ser para un creyente es haber dejado de conocerlo, haber dejado de escuchar su voz. Y eso le pasaba a Israel y eso nos pasa a nosotros en esta vida, en este momento, este tiempo de la historia. Hermanos, aquí hay una triada muy importante en estos versículos que está revelando la decadencia espiritual total de Israel. Miren la triada, ya se lo he mencionado, pero si no, lea el texto. Además de mirarme a mí y escuchar, mira el texto. Dios denuncia tres acusaciones, que lo he dicho ya, lo vuelvo a repetir. No hay verdad. Significa, hermana, ¿qué significa eso, hermano? Significa falta de fidelidad al pacto de Dios. El pueblo dejó de vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso significa no hay verdad. La otra triada de la acusación que estaba presentando Dios contra Israel dice, no hay misericordia. Eso significa
que desapareció el amor leal de parte de Israel hacia Dios. Es decir, ya no vivían fielmente apasionados, dedicados, amando a Dios, ni mucho menos al prójimo. Y aquí, hermanos, está la cuestión más importante de esta triada. Es la más resaltante porque si ustedes leen todo el pasaje, lo resalta en el versículo 6, pero no lo vamos a adelantar. La triada termina diciendo la decadencia espiritual de Israel. No hay conocimiento de Dios. Significa, hermanos, simplemente que el pueblo dejó de conocer y obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque perdió su relación con Él. Hermanos, aquí es algo muy importante y muy delicado, porque cuando Dios deja de ser conocido, la verdad se relativiza y la misericordia se extingue. Esto es exactamente, hermanos, lo que vemos hoy. Sociedades que hablan de amor, pero no saben amar. Culturas que claman justicia, pero rechazan al Dios justo. ¿Qué entendemos aquí, hermanos, como conocimiento de Dios? Ya les he dicho antes, ¿no? Implica intimidad personal. Eso había perdido Israel. Implica relación sostenida en el tiempo, no solamente cuando necesitamos de Dios, y muchas veces nosotros nos acercamos a Dios cuando estamos en líos, cuando estamos hundidos, cuando estamos enfermos, cuando estamos sin trabajo, cuando no tenemos dinero, cuando estamos pasando una calamidad espiritual, simplemente allí nos acercamos a Dios. Y esa es la relación vacía, hueca en el tiempo que estaba sosteniendo el pueblo de Israel. Y esa misma, hermano, conectando, haciendo un puente de este pasaje, de lo que el Señor enseñó en su palabra, porque su palabra es viva, dice Hebreos 4:12, tiene vida y trasciende las generaciones. Esa relación se había roto. Ya no tenían una experiencia transformadora con Dios. Eran religiosos, tenían un Dios, sabían que eran el pueblo de Dios, pero eso se reflejaba que no tenían ninguna intención de tener obediencia continua y sostenida en el tiempo a Dios. Hermanos, no se trata de saber cosas sobre Dios, es vivir delante de Él. Y nos vamos a equivocar, me voy a equivocar, pero es levantarnos, pedirle perdón al Señor y caminar con Él. Israel, hermano, tenía el templo, era el pueblo especial, ofrecía inclusive sacrificios, tenía sacerdotes, porque aquí, hermanos, si usted ve entre líneas, la acusación en este pasaje es para los sacerdotes, porque el problema de las almas en la gracia del Señor no son las almas, es problema del líder, en este caso, de los obreros del Señor. No tenían, hermanos, ni los obreros, ni el pueblo de Israel, no tenían una comunión viva con Dios. Y aquí, hermano, hay una premisa muy importante. Porque cuando el conocimiento de Dios se pierde, el pecado se multiplica. Y no lo digo yo, síganme en el texto. ¿Qué ocurre? Dice los primeros versículos diciendo, pues tenéis un problema, tengo una queja contra ustedes, os falta conocimiento, no hay conocimiento ni con ustedes ni en toda la tierra. Y hemos dicho que esta es la causa, no lo que precede, lo que sigue, lo que continúa, perdón. Porque, hermano, cuando falta conocimiento en, en una persona que es de Dios, en el pueblo de Israel, el pecado desborda porque Dios se ausenta. Y aquí es muy importante, hermanos, porque cuando nos alejamos de Dios, lo que produce naturalmente es, vemos en el pasaje, usted me lee entre líneas, maldad, mentira, robo, asesinato, adulterio. No es una lista, hermano, escogida por el profeta al azar. Hermanos, era lo que vivía el pueblo de Israel en una sociedad sin freno espiritual. Recuerden, hermanos, que nosotros muchas veces somos permeados por la cultura donde vivimos. Hay cosas de la cultura que vivimos que es buena, pero la absorbemos de forma consciente o inconsciente. Asimismo, aquellas cosas de las otras naciones cuando ellos estuvieron en cautiverio, se les había pegado a Israel. Sabían, recordaban apenas que eran el pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, tenían una cierta ceremonia religiosa, pero eran solamente actos externos, no eran internos. Porque, hermanos, la verdadera oración viene del interior y se refleja en el exterior. Hermanos, aquí en este pasaje que vemos, la falta de conocimiento era el problema, no aparece el pecado de la nada. Aparece cuando Dios
deja de ser el referente supremo en nuestra vida. Hermanos, yo oro al Señor para que usted pueda entender esto, porque el problema que usted y yo tenemos y porque no somos transformados cada día a la imagen de Cristo es porque, según la palabra de Dios, nos falta conocimiento de Dios. Qué triste, hermano, que no valoremos los medios que se nos dan. Yo me lavo las manos como Poncio Pilato. Los sacerdotes no estaban haciendo su labor. Aquí, hermanos, estamos intentando motivarle. Venga, estudia la Biblia, hágalo de Corintios, hágale discipulado. Pero, hermanos, poco valoramos esto. Si usted lee bien el pasaje, es lo que le va a esperar si usted no refuerza su conocimiento en Dios. No lo estoy diciendo yo, hermanos. Lea el pasaje, mírelo. Pídale al Espíritu Santo que esta mañana le hable. Esto es muy importante, hermanos, porque queremos ir más allá. Esto que vemos aquí, la falta de conocimiento, que era el problema del pueblo de Israel, no solo afecta a los seres humanos. En el caso del pueblo de Israel, vemos que la falta de conocimiento, es decir, una relación vacía, rota, casi nula entre Dios e Israel, no por el problema de Dios. Dios quiere relacionarse con su pueblo, pero el pueblo no quiere. Dios le da autonomía, así como Dios nos da autonomía a nosotros para decidir acercarnos a Él o no. Y aquí, hermanos, aquí hay una verdad muy alarmante y profunda. Las consecuencias de los seres humanos afectó inclusive a la creación. Usted lo ve en los versículos, el versículo 3. La falta de conocimiento afecta al mundo actual, tal como lo vemos. La naturaleza sufre, la naturaleza gime. La ruptura con Dios no solo afecta el alma humana, sino el orden creado de Dios. Romanos 8, versículos de 19 al 22 lo afirma, confirma esta verdad. Cuando el hombre se rebela contra Dios, toda la creación gime. Wow, tremendo. Recuerda el principio, el Señor creó al hombre y a la mujer, le dijo, gobierna, dirige. Y todos los actos que nosotros tenemos tienen consecuencias, no solamente a nosotros mismos, sino a todo lo que Dios ha creado. Hermanos, aquí hay una verdad profunda y permítame de todo corazón hablarle al corazón. A manera de pregunta. ¿Conoces a Dios o estás solo familiarizado con un lenguaje cristiano? Porque asumimos que somos cristianos porque venimos a la iglesia, porque hemos nacido en una familia cristiana. ¿Realmente te has planteado la pregunta, conozco realmente a Dios, ese Dios que produce vida espiritual, no aquel Dios de las historietas bíblicas, sino aquel Dios que produce vida en el corazón del ser humano? Pregúntate lo siguiente, ¿tu fe se manifiesta en obediencia diaria o solo en actividades religiosas? Es decir, mira, pues me han encomendado hacer algo, yo voy a hacer eso, pero yo descuido mi vida con Dios. Hermanos, hermana, esta mañana quiero decirte, ¿hace cuánto tiempo no tiemblas delante de la presencia de Dios? Estas preguntas, hermanos, deben ser necesarias en nuestra vida. Porque, hermanos, permítame decirle esta afirmación, una premisa muy importante en este pasaje. El mayor peligro espiritual del creyente o del pueblo de Israel, en este caso del creyente, ahora nos atañe a nosotros, no es el ateísmo. No es el ateísmo. El mayor peligro espiritual del creyente es una fe superficial que cree conocer a Dios sin caminar al lado de Dios. Y aquí, hermanos, la cosa se pone más interesante, porque esa falta de conocimiento, Dios está llamando la atención. En este segundo encabezado, vemos cuáles son las consecuencias que sufrió y que podemos sufrir nosotros o que estamos sufriendo nosotros como creyentes cuando relegamos a Dios en segundo lugar. Versículos 4 al 5. Dice, mi pueblo, ¿qué dice? Fue destruido. ¿Por qué? Falta de conocimiento. Versículo 6. Porque tú desechaste el conocimiento, yo desecharé para que no seas sacerdote mío. Hermanos, la destrucción espiritual de Israel no era una destrucción externa. Ellos estaban siendo prosperados, estaban en sus asuntos, estaban haciendo dinero, hermanos. En el mundo vemos que los judíos son buenos para los negocios.
Asimismo, hermano, eso no es algo nuevo, es una verdad nueva. Ellos estaban siendo prosperados, sus posesiones, su vida externa estaba siendo prosperado, pero su alma, ¿a precio de qué? Su alma estaba pagando el precio. Su vida con Dios era vacía, era nula. Allí comienza, hermano, la destrucción espiritual del creyente. Israel fue destruido no por enemigos externos. En este pasaje no está sufriendo por enemigos externos. Estaba siendo destruido, hermanos, por su propia negligencia espiritual. Hermanos, aquí el texto subraya la raíz de la destrucción. ¿Cuál es la raíz de la destrucción del pueblo de Israel? La ausencia, la falta del conocimiento de Dios. Hermanos, en este texto, la palabra destruido viene del griego shamak, que significa implicación, extinción, desaparición, ruina completa. Hermanos, no es un castigo que Dios está dando a Israel de forma accidental. Hermanos, es una consecuencia lógica y natural cuando el pueblo se aleja de Dios. Es lo que ocurre. Hermanos, esta mañana, permítame decirle con todo el cariño, cuando nosotros relegamos a Dios, nuestra vida personal, nuestra vida familiar y de trabajo pueden ser destruidos sin que nadie nos ataque de forma externa. Muchas veces le echamos la culpa al diablo. Como tan espirituales somos, no, lo que me pasa es por el diablo, hermanos. No todo tiene culpa el diablo. Dios nos dio el libre albedrío para decidir. Nosotros hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decidir pactar otra vez con Dios y decir, mi prioridad tiene que ser conocer a Dios. Porque si conozco a Dios, voy a tener dirección en mi vida. Porque si conozco a Dios, voy a poder aprender a tomar buenas decisiones. Y aquí se va a cumplir, hermano, literalmente lo de Mateo 6:33. Mientras buscamos a Dios de forma natural, no de forma forzada, todas las cosas vienen por sí solas, surgen de forma natural, de forma espontánea. Pregúntate, hermano, hermana, esta mañana, ¿qué áreas de tu vida o qué áreas de mi vida están siendo frágiles porque Dios no es prioridad? Llegados hasta aquí, hermano, el asunto se pone aún más profundo de lo que parece. La destrucción comienza en lo espiritual, pero esta destrucción añade síntomas. Hermanos, ¿qué ocurre? En el mismo texto hay una confusión moral y social. ¿Por qué eso ocurre, hermano, cuando Dios es relegado? Cuando la ética se debilita, Israel ya no lograba distinguir entre lo correcto o lo incorrecto, y nos pasa. No logramos muchas veces distinguir entre lo correcto y lo incorrecto porque no conocemos a Dios, porque no está el conocimiento de Dios, porque es allí cuando el Espíritu Santo va a actuar en base a eso que está guardado en mi mente y mi corazón. Cuando Dios es relegado, hermanos, en medio de esa confusión, como síntoma, la sociedad se fragmenta. De forma natural surge la violencia, la injusticia, el abuso se vuelve muy común. Hermanos, esto es una verdad muy profunda para nosotros, porque nosotros, de forma activa o pasiva, o inconsciente o consciente, o muchas veces inconsciente, somos los que producimos de forma inconsciente, o la redundancia, la violencia y la injusticia en el mundo tal cual que Dios nos ha dado. ¿Qué ocurre, hermanos, cuando hay confusión moral? Cuando no conocemos a Dios, cuando no decidimos conocer a Dios, perdemos autoridad. La autoridad se pierde. Los líderes pierden autoridad. Y si los líderes pierden autoridad, el pueblo también pierde esa autoridad y es incapaz de volver a Dios. En nuestra sociedad presente, hermano, en la sociedad moderna que nos tocó vivir, enfrentamos un fenómeno similar. Hay abundante información. Las TIC, la época más gloriosa de la información que nos toca vivir o que le ha tocado vivir a un ser humano. Cuanto más información hay más escasez de sabiduría de Dios. Mi amado hermano, la religión superficial no te va a dar una transformación real. Lo que te va a dar una transformación real es acercarte a Dios, decidir pactar con Dios, acercarte a Dios y decir, mi prioridad tiene que ser conocer a Dios. ¿Por qué, hermanos? Aquella persona que se debilita
en su vida con Dios no ocurre la noche a la mañana. Poco a poco. Y el Dios que era nuestro Dios es relegado a un segundo lugar. El Dios que es nuestro Dios, como es Dios, ya me salvó. Ahí está. Lo usaré como comodín, como bombero. Yo tengo mis metas. Mi meta es hacer dinero. Mi meta es ganar, ganar, ganar dinero. Tremendo esto, hermanos. ¿Qué le pasó a Israel, hermanos? Era el pueblo de Dios, pero esta separación que estaba teniendo con Dios, estaba haciendo que el pueblo de Israel esté perdiendo identidad. Ya no se iba a adorar, ya no se acercaban a Dios de forma sincera. Lo hacían por conveniencia. Y ese juicio, hermano divino, no solo destruye la vida práctica, sino que también nos destruye la identidad que tenemos como pueblo de Dios. El pueblo de Dios, las generaciones, si usted lee el texto entre líneas, estaban siendo condenadas al fracaso. Porque si en esta generación usted como padre no decide priorizar la palabra de Dios en su vida, usted no espere que la siguiente generación, su hijo o su hija, vaya a acercarse a Dios. No, 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 no. Dios lo puede hacer, sí, por gracia y misericordia, pero no es una garantía. Hermanos, aquí es muy importante porque Israel fue llamado a ser un pueblo santo, un santuario vivo, un santuario que debía reflejar la gloria de Dios. Aquí vemos, hermanos, este concepto en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo lo dice en primera de Pedro 2:9. Sin embargo, lo que hizo el pueblo de Israel fue desechar a Dios y alejarse de su conocimiento. Es decir, perdió su identidad, perdió su misión. ¿Por qué? Porque no quería tener una relación más con Dios, de forma inconsciente probablemente. Hermanos, ¿cuál fue el resultado? Como les decía anteriormente. Y luego la siguiente sermón voy a hablar de Primera de Reyes. No estoy improvisando, hermanos. He estado orando el año pasado por esto. Y veremos lo que Dios hace con uno de los reyes, con unos jueces. Cuando alguien decida, aunque sea joven, decide poner a Dios en primer lugar, restaurar la casa del Señor. El resultado, hermanos, aquí en este pasaje, en este tiempo que vivía el pueblo de Israel, estaban condenando a las siguientes generaciones al fracaso. ¡Wow! Hermanos, hoy familias, generaciones enteras pueden perder su herencia espiritual porque no están transmitiendo el conocimiento de Dios, porque no están interesados en transmitir. Eso se refleja, hermanos, simple, es muy sencillo. Se pone un pasaje, un tema, bueno, vamos a discutir el pasaje, perdón, el tema, no el pasaje, pero llegamos aquí ni siquiera somos capaces de leer 6 versículos. Yo me pregunto, si no somos capaces de leer 6 versículos para venir preparados para escuchar la palabra de Dios, no quiero saber si estamos leyendo la Biblia en casa en la semana. Hermanos, estas son las consecuencias inevitables. ¿Cuáles son las consecuencias? La falta de conocimiento de Dios trae el juicio de Dios. Dios estaba lanzando un juicio, ¿eh? No era una conversación amistosa. Está diciendo, mira, estáis condenados, estáis bajo maldición, porque la falta de conocimiento está produciendo eso en ustedes. Dice el texto, porque tú desechaste el conocimiento. ¿Qué dice a continuación? ¿Qué dice? Por lógica, yo te desecharé. Hermanos, Dios está advirtiendo y está prometiendo consecuencias naturales y espirituales de cómo nosotros ejercemos nuestra identidad y derecho de vivir una vida con Dios. Si descuidamos nuestra vida espiritual con Dios, nos estamos alejando de forma inconsciente de la presencia de Dios. En la vida personal no somos capaces de tomar buenas decisiones. Y por más que nos esforzamos en llevar nuestra vida de otra manera, no levantamos cabeza. Trabajamos, nos desvivimos mucho, gastamos mucho, pero vivimos de la misma manera. No hay un resultado por más que nos esforcemos. Pero lo más relevante en este pasaje, hermanos, es la condenación que estamos dando a las siguientes generaciones.
No estamos dando una buena influencia positiva sobre nuestros hijos y sobre la comunidad. Y eso, hermano, tendrá una consecuencia si no cambiamos hoy en la siguiente generación. Esto me lleva a mí, a usted, hermanos, a hacernos una pregunta para evaluarnos. ¿En qué áreas de nuestra vida hemos relegado a Dios? ¿En qué área hemos llevado a Dios en segundo plano? Es tiempo, hermanos, de reconocer que la desobediencia y la indiferencia espiritual tienen consecuencias visibles y visibles. Piensa en la siguiente generación. ¿Estás construyendo con fe para que sobreviva más allá de mi hermano? Lo único que nos vamos a llevar aquí es lo que el recuerdo en Dios de lo que hemos hecho y construido. No nos vamos a llevar ni el dinero ni las posesiones. Los hijos se quedarán con ellos, o el gobierno si no hay hijos. Lo único que nos llevaremos es que lleguemos a la presencia de Dios, nos diga: buen siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel, pues ven acá, te doy un abrazo, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ahora viene una parte que es incómoda para mí y voy a aplicarme a mí mismo, o aquellos que de otra manera sirven en la iglesia y tienen un llamado del Señor a hacer algo en la iglesia. Porque aquí vemos también en este pasaje que si usted lee esta parte que está desechando, está hablando, exclusivamente en primer lugar está hablando a los líderes. Yo te desecharé para que no seas sacerdote mío. Wow. Hermanos, Dios está apuntando aquí a la responsabilidad que tiene la iglesia local, a los líderes. En este caso, a los líderes del pueblo de Israel, apunta a los líderes. El juicio de Dios va dirigido en primer lugar para los líderes. Dios está dirigiendo a los sacerdotes, a los líderes del pueblo. Ellos eran los responsables de enseñar, de guiar, de proteger el conocimiento de Dios y no estaban haciéndolo, no estaban haciendo su trabajo. Por eso también le está diciendo: mira, el trabajo normal, si tú tienes una empresa, si no funciona, te echan. Bueno, hasta aquí, gracias, ¿no? Así mismo está diciendo: si no me sirves, te voy a desechar. Wow, un Dios de amor, ¿no? Pero aquí vemos un Dios celoso. La negligencia del liderazgo, hermanos, tiene un impacto multiplicador. Inconscientemente o conscientemente, estamos condenando a la iglesia, a las generaciones. Hermanos, los líderes que descuidan su relación con Dios arrastran al pueblo de Dios a la decadencia. Estimados pastores, líderes, servidores, maestros, padres, vuestra vida espiritual no es privada. Cada decisión, cada palabra y cada ejemplo modela las generaciones que vienen. Este pasaje, hermano, cala en mí en primer lugar por la responsabilidad que Dios me ha dado. Téngalo por seguro, hermano, que esta amonestación no es solamente para usted como pueblo, en primer lugar es para mí. ¿Por qué? Porque cuando enseñar no es suficiente, lo que debemos de hacer es, a través de la enseñanza, transmitir vida. Aunque muchas veces parezca pesado, hermanos, porque soy un pesado, un gruñón, lo reconozco. Por lo menos voy a hacer como Poncio Pilato. Me lavaré las manos, les ponía el devocional todos los días, le invitaba a cursos, le decía: ahí se Foban, hay un curso de predicación, hay una escuela bíblica. Si no quiere estar con el pastor aburrido Carlos de 2 Corintios, pues váyase con el pastor Antonio. Tiene más experiencia, le voy a explicar cosas sencillas que a lo mejor usted no puede entender. Yo me lavaré las manos, hermano. El problema aquí, yo le doy la tortilla a la vuelta. Hermanos, esto es una premisa muy importante porque el liderazgo espiritual no consiste en información, sino en transformación. Enseñar la palabra de Dios nos lleva, hermanos, a vivir vidas transformadas, que la palabra de Dios nos va a transformar, nos va a moldear a nosotros. No es el pastor, es la palabra de Dios a través de la predicación, de la enseñanza. Por lo tanto, como si usted es un servidor de la iglesia, usted tiene que llegar a este punto, hermanos, de pensar que usted debe moldear su vida en una relación directa con Dios, de tener una intimidad con Dios, con Dios, y que esa intimidad le lleve a una obediencia práctica. ¿Por qué? Porque eso trae consecuencias, hermanos. La negligencia trae consecuencias. ¿Qué pasó? Dios desechó a los sacerdotes
porque estaban ignorando, lo sabían, tenían que ser los primeros en promocionar, en proclamar, pero ellos estaban haciendo caso omiso. ¿Lo ven el pasaje? ¿Lo ven el texto? Esto demuestra, hermano, que el liderazgo espiritual negligente no es neutro, es destructivo. La pasividad también es destructiva. Cuando los líderes no hacen nada y yo les digo a los hermanos, usted tiene una célula, usted tiene una pequeña iglesia. Cuando usted es negligente y pasa, el pastor está diciendo, anime a su grupo, mande un mensaje, llame a alguien, léate ese pasaje. Si usted no entiende el texto, lo que le estoy diciendo, porque yo me considero un poco torpe, hermanos, disculpen, soy torpe. Lea la palabra de Dios porque el Espíritu Santo le puede hablar. Si usted está sirviendo y tiene una célula, una pequeña iglesia, usted es un pequeño pastor con P minúscula y el pastor tiene que cuidar, velar, animar, estar encima. Pastor, no tengo tiempo, trabajo muchas horas, trabajo en hostelería, trabajo en construcción. No puedo, pastor. No tenemos tiempo, hermanos, para hacer otras cosas. No voy a nombrarlas porque no quiero que nadie se ofenda. Evalúa tu influencia, mi estimado hermano, estimado servidor. ¿Estás conduciendo a otros a la verdad o al error? Porque tal como tú vives el Evangelio, los otros te miran y lo van a vivir. Si tú no priorizas la palabra de Dios, estar estudiando la palabra de Dios como obrero, como líder, pues no espere que aquel que está a tu cargo te haga lo mismo. Dios lo puede hacer, hermanos, sí, lo puede hacer. Pero hermanos, todo se moldea con el ejemplo. Padres, maestros, líderes, permítame decirle con todo el cariño, la obediencia a Dios no es opcional, no es algo negociable. No es algo que tiene que usted discutir con el Señor. Si el Señor lo dice, tiene que hacerlo. La obediencia a Dios es esencial para que usted tenga vida espiritual, pero para también que usted genere vida espiritual alrededor de su comunidad, alrededor de la iglesia local donde usted vive, hermanos. Se tenía que decir y se dijo. Aunque los sacerdotes fracasaron, hermanos, vamos a unirlo con el Evangelio. Aunque los sacerdotes fracasaron, porque es una derrota para los sacerdotes, Cristo es nuestro sumo sacerdote. En Él, toda esa autoridad que hemos perdido, Él la restaura. Ese conocimiento de Dios se hace vida, cobra vida. Y Él hace que las generaciones puedan ser transformadas. Hermanos, si eres líder en casa, si hablo digo líder en casa, porque si tú eres hombre, tú eres el sacerdote de tu casa, el líder de tu casa, no el dictador, no el mandamás, o tienes un delegado, una tarea dentro del cuerpo de Cristo, reflexiona. ¿Estoy enseñando a conocer a Dios o solo mi vida refleja hábitos externos? Nos estamos llamados usted y yo a vivir una fe transparente. Tu ejemplo, mi ejemplo importa más que nuestras palabras. Como dice el refrán, no entiendo lo que dices porque tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Hermanos, hoy es tiempo de arrepentimiento, hoy es tiempo de yo arrepentirme, porque Dios en Cristo busca restauración, no condenación, que vemos aquí, yo les puse el título del sermón de una manera negativa, ¿no? Pero la idea no es que es negativo, porque lo que busca es Dios a través de su palabra, es corregirnos. Y nos corrige a través del conocimiento de Dios. Cuando hay conocimiento de Dios, nos perfecciona. Y cuando nos va perfeccionando, nos va capacitando para hacer la tarea que nos ha llamado a hacer. Hermanos, Dios marca en tus decisiones, por grandes y pequeñas, o estás actuando simplemente por conveniencia. Es porque, bueno, es que voy a servir al Señor. Ah, qué pereza. Porque ya me han puesto allí. Lo voy a hacer, pero si no lo hago, hermano, con una intención correcta, nada sirve. Y aquí vamos, hermanos, a la última parte del sermón. Y le voy a dar una vuelta a la tortilla. Porque todo lo que he dicho lo voy a voltear para que no resulte el sermón algo negativo. La bendición de hacer lo que Dios nos llama a hacer cuando ponemos a Dios por prioridad
Hermanos, aquí Oseas comienza con una advertencia y juicio. El mismo texto nos invita a ver el reverso, ¿no? ¿Cuál es el reverso? La restauración es posible cuando el conocimiento de Dios vuelve a ser el centro de nuestra vida. Dios no está castigando al pueblo, sino que está abriendo un camino de esperanza y bendición para quienes se vuelven a Él. Entonces, ¿qué podemos hacer? Debemos de comenzar a priorizar a Dios, porque es Dios que va a restaurar mi familia, es Dios que va a restaurar mi economía. Hermanos, Israel estaba fragmentado entre familia, comunidad y sociedad, porque la ausencia de Dios destruye los vínculos humanos. Cuando Dios vuelve a ser prioridad, las relaciones se sanan de forma natural. No hay oraciones, como decimos, pastor, ore por mí. No, hermano, si usted no ha orado antes, usted acérquese a Dios y verá. Cuando hay un perdón genuino como creyente, del corazón sincero, que reemplaza el perdón por ese resentimiento, hay vida, hay avance espiritual. Cuando en mi vida la misericordia gobierna sobre el egoísmo, hay un avance espiritual. Cuando la reconciliación se convierte en práctica habitual, hay un avance espiritual. Y aquí, hermanos, llegado a este punto, debemos reflexionar sobre nuestra familia y comunidad. Hay rencor, hay separación, hay desorden espiritual. ¿Por qué lo hay? Porque Dios no es el centro. No estoy diciendo que no tienes a Dios. Dios está a un lado. No está en el centro donde debe estar. Dios tiene que estar en el centro de nuestra vida y de forma simbólica en el corazón. Cuando nosotros priorizamos, hermanos, a Dios, nuestra vida produce frutos y estamos dando vida espiritual a las siguientes generaciones. Aquí está diciendo, si ustedes siguen apartados del Señor, están condenando a las siguientes generaciones, porque el pecado no solamente estaba afectando a esa generación, el pecado de Israel afectó a sus hijos y nietos. Lo que hace, hermano, en la restauración genera bendición sobre las generaciones. ¿Qué ocurre, hermano, en la práctica? Los niños aprenden a conocer a Dios y no solamente de forma superficial, crecen con identidad espiritual clara dada en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Hermano, permítame decirme, si usted cree que su hijo va a ser un supercristiano si lo trae a la escuela dominical, olvídese, hermano. Aquí damos un 5%. Si usted no educa a su hijo con la Biblia en casa, usted está perdiendo la batalla. Usted está condenando a su hijo. Lo está condenando a perdición. Hermanos, ¿cuál es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos? No es las casas, no es las posesiones, no es una fortuna. Es por lo menos partir de este lado de la eternidad con la seguridad que por lo menos en esa vida defectuosa que llevan, se están acercando a Dios. Están viviendo una vida con Dios. Esa es la mejor herencia. Esa es la garantía que algún día nos encontraremos en la eternidad cuando el Señor venga y estaremos juntos. Si no lo hacemos, hermanos, no veremos más a nuestra familia. En el cielo no seremos familia. Somos todo un pueblo, ¿no? Hermanos, aquí hay una promesa implícita de parte de Dios. Las familias que practican la obediencia diaria están transmitiendo fe viva, no fe religiosa como tenía el pueblo de Israel. Y cuando ocurre eso, hermanos, ¿por qué? El corazón de la sociedad son las familias. Si hay familias en Cristo, en el conocimiento de Dios, veremos aparentemente un avance del Evangelio. No el cambio de la sociedad irá peor, está profetizado. Cuando la iglesia local se fortalece, cuando los líderes se fortalecen, cuando dedican una vida de esmero en Dios, cuando priorizan a Dios, las cosas van cambiando de forma natural y estamos dando esperanza a la siguiente generación. Permítame concluir. Rápidamente haré una conclusión corta y una aplicación corta también. La ausencia del conocimiento de Dios corrompe, hermanos, ¿qué? La moral, fragmenta la sociedad, condena y destruye a la siguiente generación. Y eso se lleva a un pecado visible. Eso que es invisible lleva a un pecado visible. Se produce de forma inherente, el efecto es mentira, adulterio, violencia. Eso es la consecuencia, no la causa. La causa es la falta de conocimiento de Dios. Ahí parte el problema.
Y eso nos lleva también al liderazgo negligente, que si somos negligentes, estamos amplificando por activa o pasiva la destrucción. Pero hermanos, aquí viene la buena noticia. Cristo ofrece restauración. Evalúa tu relación con Dios, hermano. Permíteme preguntarte de forma retórica. ¿Usted me entiende? Cuando hablo de forma retórica no es que usted me va a contestar. Piense en su mente, ¿no? ¿Realmente conoces a Dios? ¿Realmente estás caminando con Dios o solo conoces sobre Él? No es tiempo que comiences a identificar qué áreas de tu vida has relegado a Dios en segundo plano. ¿Por qué? Porque las consecuencias son nefastas. Cuando lo haces, tomas malas decisiones, tus relaciones no van bien, tu tiempo no prospera porque no tienes tiempo ni para Dios, pues, ¿por qué? Porque hay falta de conocimiento en tu vida. Hermano, es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de volver a Dios al centro de nuestra vida. Es tiempo de ponerlo a Dios donde tiene que estar, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Porque cuando conocer a Dios no es lo más importante, vuelvo al título del sermón, todo, cuando digo todo, es todo, se desmorona. Inmoralidad, la comunidad, la sociedad, las familias, mi vida relacional con otros, mis decisiones se reflejan. Cuando el conocimiento de Dios ocupa un segundo lugar y no ocupa el lugar central, hay destrucción espiritual. Pero hermanos, la esperanza es que Cristo transforma el corazón. Cristo quiere restaurar las relaciones. Abre tu Biblia, decide leer tu Biblia, decide pedir al Espíritu Santo que te ayude a obedecer lo que estás aprendiendo. Termino diciendo, hermanos, oro al Señor, lo digo delante del Señor, soy imperfecto, tengo miles de defectos, lo sé, y oro también para mí, me incluyo en el grupo. Oro para que esta palabra no solo esté tocando tus oídos. Pesado el pastor Carlos, que los últimos sermones han sido pesadísimos, qué aburrido, amonestando. Hermano, yo no, usted si me conoce cercano, yo no soy un pastor policía. El pastor no tiene que ser policía. Si quiere un pastor que esté diciéndole, no, yo no soy. Es el Señor que tiene que hacer efecto. La palabra de Dios tiene que hacer efecto por sí sola en su vida, pero no hace efecto porque usted no la lee. Hermano, que esta palabra no solo toque tus oídos, sino que comience a transformar tu corazón. Cuando comience a transformarte a ti, tu hogar, tu iglesia local, la sociedad, comienza a transformarse de forma natural. No estoy diciendo que van a haber mejores días, sino todo lo que está a tu alrededor comienza a cambiar. Hermano, nuestra vida tiene que ser un eco de Dios, de la presencia de Dios, de vivir una vida apasionada con Dios, no de rituales vacíos que simplemente se resumen ir el domingo a levantar las manos, a cantar un coro, una canción, y muchas veces inclusive pues estamos de forma negativa pensando, bueno, es que ¿qué está diciendo este o qué está diciendo el pastor, etcétera, etcétera. Hermanos, Dios dijo al pueblo de Israel, yo no quiero de ninguna manera más sacrificios. Yo estoy cansado que ustedes me levanten un altar cada vez que creen que han pecado contra Dios. Le está diciendo el pueblo de Israel, no quiero sacrificio, estoy harto. ¿Cómo sería en términos de español? Ahora no se me viene a la mente, hermano. Pero lo que Dios quiere es obediencia. La obediencia, hermanos, es la palabra después del amor más importante en la vida del creyente. Porque por amor Dios nos salvó, murió en la cruz, pero hemos sido comprados con sangre para vivir bajo su dirección, que se cumplan las tres cosas que ocurren, que usted suele decir, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, ¿sí? Cristo es mi Señor. Si Cristo es mi Señor, yo no me gobierno, Él me gobierna. Yo no tengo que decidir cómo debo conducir mi vida. Pues aquí tengo el consejo de Dios para poder decir, mira, Señor, ¿cómo debo ir? Pues no le pregunte a nadie, aquí lean su Biblia. Y que Dios sea su maestro. Esta es la parte que estamos hablando aquí, hermano. La falta de conocimiento es, como así dice la Biblia, que la raíz de todos los males molineros, la falta de conocimiento es el camino de destrucción del creyente. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra predicada, que primeramente, Señor,
me confronta a mí como torpe, como siervo inútil. Te pido perdón, Señor, públicamente ante mis hermanos, delante de ti, de manera, Señor, que esta palabra, pues, me ayude a priorizar más una vida contigo. Yo quiero una vida contigo, Señor, y no una vida religiosa. Y los que me conocen saben que soy muy bromista, cuando tengo que ser muy, muy serio, gruñón, lo sé, pero no quiero condenar a la siguiente generación. No quiero afectar a la creación, a los animales, a lo que tú has creado. Hazme ver mi pecado. Hazme ver que hoy pueda arrepentirme, que hoy pueda comenzar a reconciliarme contigo si estoy lejos de ti, Señor. Tú no quieres que te lleve, Señor, en forma religiosa. Tú quieres una vida práctica. Como iglesia, Señor, que este mensaje nos ayude a ver la importancia fundamental, lo que causa tu palabra. Por eso se cumple Hebreos 4:12 cuando dice la palabra de Dios es viva. No es la Biblia, tu revelación, un cuento opcional, un cuento que no tiene vida, tiene poder para transformar. Y es cuando llega el Espíritu Santo en el momento de la conversión y que vive en nosotros, mora en nosotros. Es el que actúa, que nos convence, que produce el querer como el hacer, Señor. Gracias te damos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.